El metro se tragaba toda la luz. Desde que papá y yo entramos en esas escaleras cubiertas de hollín, el mundo cambió. El aire se volvió más espeso, como si respiráramos polvo mezclado con sangre. La oscuridad no era normal. Se sentía viva, pegajosa, como si nos rodeara y nos vigilara. El eco de nuestros pasos se multiplicaba en los túneles vacíos. A veces, juraba escuchar otros pasos imitando los nuestros, unos segundos después, como si alguien invisible caminara detrás de nosotros. «No mires atrás, hija. Y no hables», me susurró papá con la linterna temblando en su mano. Yo lo obedecí, aunque mis labios temblaban de miedo. El primer vagón que encontramos era un cementerio. Las puertas estaban abiertas, y dentro había cuerpos amontonados en los asientos, como si todos hubieran muerto al mismo tiempo. La piel estaba pegada al metal, fusionada con el óxido, como si hubieran intentado escapar, pero la carne se derritió junto con el vagón. Uno de ellos tenía aún los ojos abiertos, secos, y la boca torcida en un grito que nunca terminó. Al fondo, alguien había escrito con sangre en la pared del tren: «El silencio los escucha». Me estremecí. Papá intentó avanzar, pero una mano seca, quebradiza, se soltó del asiento y cayó al suelo con un ruido hueco. El eco se prolongó demasiado tiempo. Demasiado. Y entonces lo escuchamos. Un gruñido agudo, animal, que venía de los túneles más profundos. El ruido se convirtió en pasos. Rápidos. Inhumanos. La linterna apenas iluminó algo que me perseguirá hasta mi muerte. Un ser deforme, con el cuerpo hinchado como un cadáver inflado por el agua, pero con brazos larguísimos que rozaban el suelo. No tenía ojos. Su boca era un agujero enorme lleno de dientes torcidos que rechinaban al chocar entre sí. Gruñía con un sonido tan agudo que me hizo sangrar los oídos. Papá me agarró y corrimos entre los vagones. El monstruo nos seguía, chocando con los asientos, arrancando puertas, desgarrando cuerpos podridos mientras nos cazaba. El suelo del túnel estaba cubierto de sangre seca, pero cuando corríamos parecía que la sangre se reactivaba, empapando nuestras botas con un sonido pegajoso. Llegamos a un pasillo lateral y nos escondimos en una caseta eléctrica. Papá apagó la linterna, y nos quedamos a oscuras, conteniendo la respiración. El monstruo pasó arrastrando sus garras contra el suelo, como uñas sobre un pizarrón, dejando un rastro de chispas. El eco de su respiración era como un huracán dentro del túnel. Tardó minutos en alejarse, aunque a mí me parecieron horas. Cuando salimos de la caseta, aún temblando, encontramos algo que nos cortó la respiración por completo. En la pared, pintado con tiza blanca, había un dibujo infantil. La vecindad. Los barriles, las escaleras, la entrada. Todo como lo recordábamos. Y al pie del dibujo, escrito con torpeza: «Nos reuniremos en el túnel de la línea 3. Chavo». Papá me miró en silencio. Yo apretaba los dientes para no llorar. Era real. Eran ellos. Estaban aquí, o habían estado. Avanzamos siguiendo las flechas de tiza que el chavo había dejado en las paredes. Pero lo que encontramos después fue aún peor que los monstruos. Un grupo de saqueadores había montado un campamento en una de las estaciones. El olor a carne asada nos llegó antes de verlos. Pensé que eran animales muertos, hasta que vi los cuerpos colgados de los barandales. Personas descuartizadas, abiertas en canal, como reses en un rastro. Los saqueadores estaban riendo, con la cara y las manos cubiertas de sangre. Uno de ellos usaba una calavera como casco, y otro colgaba collares de orejas humanas. Papá me hizo señas de que retrocediera, pero uno de ellos levantó la cabeza y olfateó el aire. «Carne fresca», gritó con voz ronca. Nos persiguieron entre gritos, disparos y cuchillos que brillaban en la oscuridad. El eco de sus risas se mezclaba con los chillidos de los monstruos, porque el ruido de las armas había despertado a la horda. Todo se convirtió en un caos sangriento.
Los saqueadores disparando a los monstruos desgarrando saqueadores, los túneles llenándose de sangre y humo. Papá y yo corrimos por un pasillo lateral, resbalando en charcos de sangre caliente. Los alaridos se escuchaban detrás de nosotros, cada vez más cercanos. Finalmente, caímos exhaustos en un cuarto de mantenimiento cerrado con cadenas oxidadas. Papá rompió una ventana diminuta y entramos. Dentro había velas gastadas, y en una esquina, un montón de juguetes viejos. Una pelota rota, una muñeca sin ojos, un carrito oxidado. Y sobre una mesa improvisada, encontramos algo que me destrozó y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Una nota escrita con la letra de Doña Florinda. Decía: si alguien encuentra esto, Kiko está conmigo, el chavo también. Nos mantenemos juntos. Esperaremos en la línea 3, estación Guerrero. Pero no tardarán en encontrarnos. La letra se cortaba de golpe, como si alguien hubiera arrancado el papel de sus manos. Papá apretó los puños. Yo abracé la nota contra mi pecho. El silencio nos rodeaba, pero yo podía escuchar en mi mente las voces de todos ellos. El chavo, Kiko, Doña Florinda, Doña Clotilde, el profesor Girafales, Don Barriga y Ñoño. Todos podían estar allí, en algún rincón del metro. Pero también estaban los monstruos. Y los saqueadores. Y la secta. Sabía que la búsqueda apenas estaba comenzando. Y también sabía que, para encontrarlos, tendríamos que hundirnos más en esa oscuridad donde la muerte caminaba sin hacer ruido. El metro no tenía relojes, pero sabía que llevábamos horas caminando en la oscuridad. Cada paso se sentía más pesado, como si los túneles chuparan nuestra fuerza. El aire olía a óxido, orina vieja. Y sangre. Siempre sangre. Papá iba delante con un tubo oxidado en la mano. Yo cargaba la nota de Doña Florinda pegada contra mi pecho. Guerrero. Teníamos que llegar allí. Si ellos habían escrito eso, significaba que todavía había esperanza. Pero a cada metro que descendíamos, la esperanza se confundía con el terror. Llegamos a un cruce donde los vagones abandonados parecían ataúdes gigantes. Algunos estaban volcados, otros abiertos como si algo los hubiera arrancado de adentro hacia afuera. Dentro de uno de ellos, escuchamos un ruido viscoso. Papá levantó la linterna y la sangre se me congeló. Había cuerpos pegados a las paredes, como si hubieran sido engullidos por el metal. Sus bocas se abrían y cerraban lentamente, como si siguieran vivos, fusionados con la máquina. Sus ojos secos seguían nuestros movimientos. Uno de ellos movió un brazo desgarrado y, con un hilo de voz, murmuró: «Ayuda». Me tapé la boca para no gritar. Papá apagó la linterna y me empujó hacia afuera. Sabíamos que si esas cosas podían murmurar, los monstruos podían escucharlos también. Un poco más adelante, el túnel se inundaba en un charco rojo que parecía interminable. No era agua. El olor a hierro era insoportable. Era un río de sangre. Caminamos con el líquido hasta las rodillas, salpicando sin querer pedazos de carne flotante y huesos. A cada paso, sentía que algo me rozaba la piel debajo de la superficie. Papá murmuraba maldiciones, apretando la linterna. Yo apenas podía respirar. En las paredes, alguien había escrito con dedos sangrientos: «No corras. No grites. Escuchan». El mensaje estaba acompañado de dibujos torpes. Criaturas con orejas enormes y bocas abiertas en chillidos interminables. Cuando por fin dejamos atrás el río, llegamos a un tramo de túnel más seco. Allí vimos algo que nos hizo detenernos. Una cuerda colgando con cascabeles oxidados. Papá me hizo señas de que no me moviera. Demasiado tarde. Un saqueador salió de la oscuridad, con la cara cubierta de costras y una mandíbula torcida. Detrás de él aparecieron otros 4. «Miren lo que tenemos aquí», dijo uno, lamiéndose los labios. «Carne fresca para los hijos del silencio». Intentamos retroceder, pero nos rodearon.
Llevaban cuchillos, tubos y cadenas manchadas de sangre seca. Uno se me acercó y me acarició la mejilla con la punta del cuchillo. Tan chiquita. Y tan jugosa. Papá rugió y le golpeó la cara con el tubo. El cráneo del saqueador se abrió como una fruta madura, salpicándonos con sesos. Todo se volvió caos. Gritos, golpes, sangre chorreando en las paredes. Papá luchaba como un animal, pero eran demasiados. Entonces, los escuchamos. Los chillidos. Primero lejanos, luego ensordecedores. El ruido de la pelea había atraído a los monstruos. Las sombras se llenaron de figuras deformes. Cuerpos torcidos, brazos largos, bocas abiertas, piel desgarrada. Corrían chocando contra las paredes, rompiendo todo a su paso. Los saqueadores olvidaron de nosotros y comenzaron a disparar y gritar. Uno de ellos fue arrancado en pedazos en cuestión de segundos, sus intestinos colgando de los dientes de una de esas cosas. Papá me agarró del brazo y corrimos entre el caos. El suelo se volvía resbaladizo con sangre fresca, los gritos humanos se mezclaban con los chillidos animales. Un monstruo cayó sobre otro saqueador y lo devoró vivo, mientras sus uñas arañaban el suelo hasta arrancarse solas. La sangre chorreaba como lluvia. Yo corría llorando, con la linterna rebotando en la oscuridad. Finalmente vimos un letrero oxidado. Guerrero. La estación estaba a medio derrumbar, con los techos agrietados y escombros por todas partes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la masacre. Había cuerpos por todos lados. No eran monstruos. Eran personas. Cuerpos de hombres, mujeres, niños. Todos abiertos en canal, colgados como si fueran ofrendas. En el centro de la estación, un símbolo gigantesco pintado con sangre. Un ojo abierto con orejas alrededor. Era el sello de los hijos del silencio. Me dieron náuseas. Papá me sostuvo fuerte, y en silencio avanzamos entre cadáveres frescos. El olor era tan fuerte que parecía quemarme los pulmones. De pronto, algo brilló entre un charco de sangre. Era un espejo roto. Me acerqué y debajo encontré un objeto pequeño, ensangrentado. El lazo azul de Kiko. Lo levanté temblando. Papá. Estuvieron aquí. Ellos estuvieron aquí. Él asintió, aunque su rostro estaba desencajado. Sí. Pero no sabemos si lograron salir. Cerca del altar sangriento, hallamos otro mensaje escrito con sangre en la pared. Resistimos. Buscaremos otro refugio. Era la misma caligrafía infantil del chavo. Sentí un rayo de esperanza en medio de toda esa carnicería. Si escribieron eso, significaba que seguían huyendo. El eco de pasos se escuchó detrás de nosotros. No eran pasos de monstruos. Eran rítmicos, humanos. Voces murmurando plegarias guturales llenaron la estación. Los hijos del silencio regresaban a su altar. Papá apagó la linterna y me empujó hacia las sombras. Yo apretaba el lazo de Kiko con una mano y la nota de Doña Florinda con la otra. Sabía que los vecinos seguían vivos. Pero también sabía que cada pista nos llevaba más cerca del corazón de esa secta sangrienta. Y no estaba segura de si, al encontrarlos, hallaríamos vida. O solo más muerte. Después de lo que vimos en la estación Guerrero, apenas podía mantenerme de pie. Pero no había tiempo para llorar ni para rezar. Los cánticos de los hijos del silencio seguían retumbando en los túneles, y sabíamos que si nos encontraban, terminaríamos colgados en ese altar de carne. Papá me tomó de la mano y caminamos a oscuras, bordeando las paredes húmedas. Yo aún apretaba contra mi pecho el lazo azul de Kiko. La tela estaba pegajosa, endurecida por la sangre. Avanzamos varias horas sin rumbo. El hambre comenzaba a retorcerme el estómago, y el silencio era tan pesado que sentía que me asfixiaba. Entonces lo escuchamos. Un susurro, una voz humana. Papá se tensó y levantó el tubo. Nos escondimos tras un muro derrumbado, y vimos algo increíble. Un grupo de supervivientes.
Eran 4. 2 hombres y 2 mujeres. Estaban flacos, con la ropa hecha jirones y las caras manchadas de hollín. Uno de ellos tenía un brazo envuelto en trapos ensangrentados, claramente infectado. Papá dudó, pero yo di un paso al frente. Esperen. No nos hagan daño. Ellos levantaron sus armas improvisadas, pero al vernos tan delgados y cubiertos de polvo, bajaron la guardia. ¿Qué hacen 2 aquí abajo?, preguntó una mujer de cabello rapado. Papá respondió con voz ronca. Buscamos a gente. Estuvieron aquí, dejaron mensajes. Una mujer, un niño cachetón, otro más flaco. Varios. ¿Los vieron? El grupo se miró entre sí. Finalmente, uno de los hombres habló. Sí. Los vimos. Mi corazón dio un salto. Nos llevaron a un vagón vacío donde tenían un fuego pequeño hecho con basura. El olor a plástico quemado era asfixiante, pero el calor era lo único humano en kilómetros. La mujer rapada me dio un pedazo de pan duro. Yo lo devoré sin pensar, mientras ellos nos contaban lo que habían visto. Un grupo de 6 o 7 personas, dijo el hombre herido. Una señora mandona, un gordito con lentes, un niño flacucho que no dejaba de hacer ruidos raros. Sí, los vimos. Estaban vivos hace 3 días. ¿Dónde?, pregunté con lágrimas en los ojos. Tomaron la línea hacia el norte. Dijeron que buscaban salir a la superficie, pero los hijos del silencio los estaban siguiendo. Dejaron un mensaje en la estación Hidalgo, pintado en la pared. Papá me miró. Yo apenas podía contener la esperanza. Pero el otro hombre del grupo rió con amargura. Si llegan hasta Hidalgo, lo que verán no se lo van a sacar nunca de la cabeza. Nos quedamos esa noche con ellos. El fuego titilaba, proyectando sombras largas en los muros del vagón. Yo intentaba dormir, pero los susurros de los adultos no me dejaban. Está mal, decía la mujer rapada. El brazo ya está podrido. Si no lo hacemos, él nos va a delatar a todos. Lo sé, respondió el herido, con voz débil. No quiero convertirme en uno de esos. Papá me cubrió los oídos, pero yo ya había entendido. Unos minutos después, escuché el grito ahogado. Luego, el golpe seco. Y el silencio. El fuego crepitaba mientras ellos cortaban el cuerpo para que no se desperdiciara. El olor a carne asada llenó el vagón. Papá me sostuvo fuerte, mientras yo lloraba en silencio. Sabía que, en ese mundo, los muertos no solo servían de advertencia, también de alimento. A la mañana siguiente, seguimos caminando con ellos. El hombre que quedaba nos guiaba hacia Hidalgo. Pero en medio del túnel, escuchamos campanillas. El mismo sonido que había delatado a los saqueadores antes. La mujer rapada palideció. Es una trampa. De las sombras salieron más saqueadores, esta vez con antorchas y cuchillos. Nos habían seguido. El fuego iluminó sus rostros deformes, con cicatrices, ojos arrancados y dientes afilados a propósito. Algunos llevaban collares hechos con dedos humanos. Miren lo que trajeron los ratones del metro, dijo uno, con voz chillona. Carne fresca y caliente. Papá me empujó detrás de él. El grupo de supervivientes se preparó para pelear, pero yo sabía que no había salida. La lucha fue brutal. Gritos, fuego, sangre. El tubo de papá rompía cráneos, los cuchillos brillaban en la oscuridad, los saqueadores reían mientras cortaban carne. Vi cómo la mujer rapada era atravesada por una lanza improvisada. Su grito se apagó cuando la empalaron contra una pared. El otro hombre fue descuartizado vivo, sus entrañas arrastradas como banderas entre los saqueadores. Papá luchaba como nunca, pero eran demasiados. Yo me cubrí la cara con las manos, llorando, mientras la sangre caía como lluvia caliente. Entonces sucedió lo inesperado. Un chillido ensordecedor llenó el túnel. Los monstruos habían despertado. La horda cayó sobre todos. Infectados y saqueadores se mezclaron en una orgía de dientes y garras.
La sangre salpicaba las paredes, los huesos se rompían como ramas secas. Los gritos humanos se apagaban, reemplazados por el sonido de carne desgarrada. Papá me levantó en brazos y corrimos, saltando entre cadáveres frescos y charcos de sangre. Al fin, llegamos a un túnel estrecho. Al final, iluminado por un agujero en el techo, vimos un mensaje pintado con tiza blanca. No pierdas la fe, chavo. Me arrodillé frente a la pared, tocando las letras con los dedos manchados de sangre. Papá. Siguen vivos. Siguen vivos. Él me abrazó, aunque sus manos temblaban. Sí, hija. Pero cada paso que damos nos acerca más a la muerte. El eco de los chillidos aún resonaba en el túnel. Yo apretaba el lazo de Kiko en una mano y la nota de doña Florinda en la otra. Los vecinos estaban cerca, pero el precio de hallarlos sería cada vez más alto. Y en mi interior, un miedo me quemaba el corazón. ¿Qué pasaría si, al encontrarlos, ya era demasiado tarde? Avanzar por los túneles ya no era caminar. Era arrastrar el alma por un pantano de muerte. El aire se espesaba con cada paso, y el silencio no era alivio, sino amenaza. Solo los chillidos lejanos de los monstruos nos recordaban que aún había vida en algún rincón del infierno. Papá iba delante, agotado, pero firme. Yo lo seguía con el lazo de Kiko y la nota de doña Florinda apretados en las manos, como si fueran talismanes. A veces los miraba para no quebrarme, para no perder la cordura. Frente a nosotros, un letrero oxidado anunciaba: Hidalgo. El andén estaba iluminado por antorchas. No era normal. Cuando nos asomamos, vimos lo que parecía un campamento. Pero no de sobrevivientes. Cuerpos colgaban de los barandales como adornos macabros. Algunos estaban desollados, otros abiertos de arriba a abajo, con las entrañas colgando hasta el suelo. Sobre ellos, símbolos pintados en sangre. Orejas, ojos tachados, bocas cosidas. El olor era insoportable. Moscas y ratas se alimentaban sin pudor, y el sonido de huesos siendo roídos llenaba el aire. Papá me empujó contra una columna. No hables. Ni un suspiro. En el centro de la estación, había un altar hecho de huesos. Cráneos apilados, costillas incrustadas en los muros como adornos. Y sobre todo eso, un enorme ojo pintado con sangre, rodeado de orejas humanas clavadas como pétalos de una flor enferma. Los hijos del silencio habían estado aquí. Mientras observábamos horrorizados, escuchamos pasos. Encapuchados entraban al altar, arrastrando un cuerpo fresco. Era un hombre, aún jadeante, con la cara cubierta de golpes. Lo colocaron sobre la piedra ensangrentada. Uno de ellos levantó un cuchillo. El silencio escucha. El silencio se alimenta. El cuchillo bajó, hundiéndose en el pecho del hombre. Sus gritos se mezclaron con cánticos guturales. Su sangre chorreó por el altar, pintando las grietas como venas vivas. Tuve que taparme la boca para no gritar. Las lágrimas corrían por mi cara. Papá me abrazó fuerte, conteniéndome. Cuando los encapuchados se marcharon, dejamos el escondite. Caminamos despacio entre los cuerpos colgantes, evitando pisar charcos de sangre fresca. Fue entonces cuando la vi. Una cartera vieja tirada entre los huesos. La reconocí al instante. Era la bolsa de doña Clotilde. Dentro, había un pañuelo bordado con su nombre. Clotilde. El borde estaba manchado de sangre, pero aún olía a lavanda, como ella siempre olía. Me temblaban las manos al sostenerlo. Papá. Ella estuvo aquí. Ella también. Papá sintió con el ceño fruncido. Sí, hija. Pero tenemos que rezar porque haya logrado escapar antes de que esos malditos... Se detuvo. No pudo terminar la frase. Seguimos avanzando hacia los pasillos laterales, buscando más señales. Allí, en un muro descascarado, había algo escrito con tiza blanca. No pierdan la calma. Manténganse juntos. Reconocí esas iniciales. El profesor Girafales. Mi corazón dio un vuelco.
El profesor también estaba con ellos. Y si escribió eso, significaba que aún resistían, que aún tenían fuerzas. Papá apretó mi hombro. Se mueven rápido, hija. Siempre un paso delante de nosotros. Yo sonreí entre lágrimas. Eso significa que los alcanzaremos. La esperanza duró poco. Desde el túnel principal, escuchamos el sonido de tambores. No eran monstruos. Eran los hijos del silencio. Regresaban al altar. Papá me jaló hacia un vagón abandonado. Nos escondimos bajo los asientos oxidados, cubiertos por telarañas y polvo. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que lo oirían. Los encapuchados pasaron arrastrando más cuerpos. Algunos vivos, gimiendo débilmente. Los cuchillos brillaban bajo la luz de las antorchas. Uno de ellos se detuvo cerca del vagón. Olfateó el aire, como un perro. Me mordí el labio hasta sangrar. Papá sostuvo mi mano con fuerza, listo para salir y pelear si nos descubrían. El encapuchado escupió al suelo y siguió caminando. El tambor resonaba cada vez más fuerte. El ritual iba a empezar de nuevo. Cuando todo quedó en silencio otra vez, salimos del escondite y corrimos hacia el final de la estación. Allí, sobre una pared de concreto, encontramos otra pista. Era un dibujo infantil hecho con tiza. El barril del chavo, con una flecha que señalaba hacia el norte. Debajo, un mensaje. No nos dejen solos. La caligrafía era torpe, temblorosa. El chavo había estado allí. Me arrodillé frente al muro, llorando en silencio. Papá. Están vivos. Están más cerca. Él me acarició el cabello, aunque su rostro estaba desencajado. Sí, hija. Pero cada paso que damos nos hunde más en su infierno. Cuando salimos de la estación Hidalgo, la oscuridad parecía más densa que nunca. A lo lejos, los tambores seguían retumbando, mezclados con los chillidos de la horda. Yo llevaba la bolsa de doña Clotilde en un brazo, el lazo de Kiko en el otro, y la nota de doña Florinda contra el pecho. Cada objeto era un recordatorio. Ellos existían, resistían. Pero en mi corazón, algo oscuro crecía. La sensación de que, cuando por fin los encontráramos, ya no serían los mismos. O peor aún, que los encontraríamos demasiado tarde. El túnel hacia el norte parecía no tener fin. El aire estaba tan denso que cada respiro dolía como si tragara cuchillos. Papá caminaba delante de mí, pero podía notar el cansancio en sus pasos. Su espalda encorvada, sus hombros hundidos. Sin embargo, la determinación seguía allí. Yo sostenía contra el pecho los objetos de los vecinos. El lazo azul, la nota arrugada, la bolsa de doña Clotilde. Y el dibujo infantil del barril, que aún brillaba en mi mente. Eran pruebas de que no estábamos solos. Pero al mismo tiempo, eran anclas, porque cada paso que dábamos se teñía de sangre. Y ese día, la sangre se volvió un río. Llegamos a un pasillo más ancho, iluminado con antorchas. Lo que vimos me revolvió el estómago. Era un mercado. Pero no de frutas, ni de ropa. Un mercado de carne humana. Mesas improvisadas exhibían brazos, piernas, cabezas apiladas en pirámides grotescas. Los comerciantes eran saqueadores, y los clientes, otros sobrevivientes desesperados. Algunos intercambiaban armas, otros simples botellas de agua por un pedazo de muslo chamuscado. El olor era insoportable. Carne podrida mezclada con grasa asada. Y las moscas tumbaban como una nube viva. Me llevé las manos a la boca, conteniendo las ganas de vomitar. Papá me jaló hacia atrás, ocultándonos tras unas cajas. No mires, hija. No mires. Pero era imposible. Vi cómo un niño pequeño mordía un trozo de costilla humana con las manos manchadas de sangre. Vi a un anciano cortar dedos para guardarlos como si fueran provisiones. El infierno ya no estaba en los monstruos. Estaba en nosotros. Intentábamos rodear el mercado cuando algo llamó mi atención.
Sobre una de las mesas, entre los pedazos de carne, había un cuaderno contable manchado de sangre. Lo reconocí enseguida. Era de Don Barriga. Las páginas estaban arrugadas, pero aún se leía la caligrafía prolija. Nombres, números, deudas. Y en una esquina, escrito con prisa: Ñoño y yo seguimos adelante. No se rindan. El corazón me golpeó fuerte. Papá. Son ellos. Don Barriga y Ñoño. Papá tomó el cuaderno y lo guardó bajo su camisa, mirando alrededor con el ceño fruncido. Eso significa que estuvieron aquí. Pero si dejaron el cuaderno, es porque salieron con prisa. ¿O por qué? No terminó. No podía. Mientras retrocedíamos, un saqueador nos descubrió. Tenía la boca manchada de grasa y una sonrisa podrida. Carne fresca, sin marca. No la dejen escapar. El mercado entero estalló en gritos. Los comerciantes dejaron caer las bandejas de carne, los clientes empuñaron cuchillos oxidados. Una docena de ojos se clavaron en nosotros como lobos oliendo sangre. Papá me tomó de la mano y corrimos. Atravesamos mesas, volteamos cajas, tropezamos con cuerpos. Las antorchas se agitaban, los gritos nos perseguían. Uno me alcanzó y me sujetó del cabello. Sentí el cuchillo rozar mi cuello, pero papá giró con una furia que nunca había visto. El tubo de metal aplastó la cara del hombre, hundiéndola como fruta madura. La sangre me salpicó la cara. Corrimos sin mirar atrás. Pero el ruido había despertado algo peor. Desde un túnel lateral surgieron los chillidos. Los infectados. Decenas, quizás cientos. Sus cuerpos retorcidos se lanzaron sobre el mercado. La escena fue indescriptible. Los saqueadores y comerciantes intentaron defenderse, pero los monstruos arrancaban brazos de un mordisco, abrían pechos con las manos desnudas. Las mesas se volcaron, la carne se mezcló. Humana, podrida, fresca, viva. Gritos, huesos quebrándose, sangre chorreando como cascadas. Vi a un hombre ser partido en dos por las mandíbulas de una criatura, mientras otro era arrastrado por el cabello, dejando un rastro rojo en el suelo. Papá me cubrió los ojos, pero ya era tarde. El infierno me había tatuado su rostro. Nos lanzamos por un túnel estrecho, iluminado solo por la luz roja de las antorchas lejanas y el eco de los gritos. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Sentía que cada sombra podía ser un monstruo. Papá respiraba con dificultad, pero no soltaba mi mano. Atrás, la horda y los saqueadores se devoraban entre sí. El sonido de carne desgarrada nos seguía como un coro macabro. Cuando por fin encontramos un resquicio en la pared, nos escondimos. Un hueco apenas lo bastante grande para los dos. Allí nos quedamos, jadeando, con la sangre seca pegada a la piel. El silencio volvió poco a poco. Solo se escuchaban los chillidos lejanos y el golpeteo de mi corazón. Papá me miró a los ojos. Estamos cerca, hija. Los vecinos siguen adelante. Yo apreté el cuaderno de Don Barriga contra el pecho. Sí, papá. Pero cada pista que encontramos está rodeada de muerte. Me quedé dormida esa noche abrazando el cuaderno. Soñé con Ñoño riendo, con su inocencia intacta, con él compartiendo dulces conmigo como en los viejos tiempos. Pero al despertar, el olor metálico de la sangre seguía en mi nariz, y la oscuridad del túnel nos envolvía como un ataúd abierto. Sabía que los encontraríamos. Pero también sabía que al final, algo terrible nos estaba esperando. Ya no contábamos los días. El tiempo se había vuelto un charco oscuro donde solo flotaban el hambre, la sangre y el miedo. Pero en mi pecho aún ardía una chispa. Los rastros de los vecinos. El lazo azul de Kiko. La nota de Doña Florinda. La bolsa de Doña Clotilde. El mensaje de Girafales. El dibujo del Chavo. El cuaderno de Don Barriga. Eran pruebas. Eran promesas. Papá y yo avanzábamos como espectros, sosteniendo esa esperanza como si fuera lo único que mantenía nuestros corazones latiendo.
hasta que llegamos a la última estación. No hubo duda. El hedor se sentía desde antes de bajar las escaleras. Un hedor a podredumbre, a vísceras expuestas, a muerte vieja y fresca mezclada. La estación estaba en ruinas. Vagones volcados, charcos de sangre que parecían lagunas negras, pedazos humanos esparcidos como basura. Y en el centro, un fuego apagado rodeado de cenizas. Sobre el suelo, huellas pequeñas. Reconocí la forma de zapatos escolares, como los de Ñoño o el Chavo. Mi corazón latió con fuerza. Papá. Ellos estuvieron aquí. Hace poco. Pero entonces vi algo más. Una figura encorvada, inmóvil, apoyada contra la pared. Corrí, ignorando el miedo, y cuando la luz débil iluminó su rostro, me detuve en seco. Era doña Florinda. Tenía la boca cosida con un alambre oxidado, los ojos arrancados, y el cuerpo abierto desde el pecho hasta el vientre. En sus manos aún sostenía una hoja de papel arrugada, manchada de sangre seca. Temblando, la tomé. Apenas se podía leer, pero las palabras estaban allí. Protejan a los niños. No los dejen solos. Me derrumbé de rodillas. Las lágrimas me corrían por la cara, y un grito ahogado se atascaba en mi garganta. Papá me abrazó fuerte, pero sus ojos también estaban llenos de dolor. Lo intentó, hija. Peleó hasta el final. Seguimos caminando entre la carnicería, con el estómago revuelto y los corazones hechos pedazos. En un rincón encontramos a Kiko. Su rostro aún tenía la mueca de un llanto eterno. Su cuerpo estaba destrozado, pero entre sus manos sujetaba un silbato de plástico roto. Más allá, hallamos a Don Barriga y Ñoño. Padre e hijo abrazados, como si hubieran muerto protegiéndose mutuamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de cortes, y a su alrededor había varios encapuchados muertos, como prueba de que lucharon con todo lo que tenían. Contra una columna estaba el cuerpo de doña Clotilde, sus ojos abiertos mirando la nada. A su lado, el profesor Girafales, atravesado por una lanza improvisada. Habían caído juntos, como si en sus últimos momentos se hubieran sostenido el uno al otro. Y por fin, entre los restos, encontramos un barril pequeño, oxidado, manchado de sangre. Dentro estaba el cuerpo del Chavo. Encogido, como dormido. El silencio era absoluto. Solo nuestros sollozos llenaban la estación. No sé cuánto tiempo lloramos. No sé cuántas veces grité hasta que mi garganta se rompió. Pero el mundo no se detuvo. Un rugido profundo sacudió la estación. El techo comenzó a temblar, y las paredes se agrietaron. Los escombros cayeron, y del túnel de norte surgieron los chillidos. La horda venía. Papá me tomó en brazos y corrimos. Atrás, los cuerpos de los vecinos desaparecían bajo polvo, fuego y piedras. La vecindad, nuestro pasado, quedaba enterrado para siempre. Nos escondimos en un túnel lateral, jadeando, cubiertos de polvo y lágrimas. Afuera, los gritos de los monstruos se mezclaban con el derrumbe. Yo aún sostenía la nota de doña Florinda entre los dedos ensangrentados. La leí una y otra vez, hasta que las letras se borraron en mis lágrimas. Papá me miró. Sus ojos, cansados pero encendidos, reflejaban algo nuevo. Hija. Ellos murieron peleando. Murieron resistiendo. Yo asentí, con el corazón destrozado pero con una chispa encendida en el pecho. Entonces, nosotros también resistiremos. La vecindad estaba muerta. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia. Todos habían caído en este infierno. Pero sus rastros, sus sacrificios, sus notas, sus huellas, nos habían llevado hasta aquí. Y ahora, el peso de sus muertes era nuestra única razón para seguir. El silencio se extendió en el túnel. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que juraría que los hijos del silencio estaban escuchando. Y entendí algo terrible. La verdadera maldición no era el virus, ni los monstruos. Era el silencio mismo, devorando todo lo que alguna vez amamos.
te doy otra más porque presta para que algo.